¿no? Vamos a decir que la presión arterial, ¿qué es la presión arterial, no? La presión arterial es ¿Por qué los demás están hablando? Estoy escuchando, ¿no? no sé cómo. La presión arterial ¿Qué es la presión arterial, Antonio? Recuerden la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos. Es la fuerza que ejerce el paso de la sangre a través de la pared de los vasos sanguíneos. No se olvide que nosotros tenemos una presión arterial importante, que es la presión aórtica, ¿ya? Esta presión aórtica, durante el periodo sistólico del ciclo cardíaco puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio y durante el periodo diastólico generalmente hasta 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Es la presión que en ese momento, en ese punto, hay en la pared de los vasos sanguíneos. Esta presión arterial va a depender de dos factores importantes, es una formulita muy importante, que son directamente proporcionales con los cambios de presión. Se dice que la presión arterial es igual o depende mucho del gasto cardíaco y depende mucho de la resistencia vascular periférica. Y es de relación directa. Si el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial aumenta. Si la resistencia vascular periférica aumenta, la presión arterial aumenta, ¿sí? Todo esto tiene relación directa. O por el contrario, si el gasto cardíaco disminuye o la resistencia vascular periférica disminuye, la presión arterial también disminuye, ¿sí? Entonces, estos son factores muy importantes para tomar en cuenta la presión. Si nosotros vemos qué conforma el gasto cardíaco, ¿qué es el gasto cardíaco, Jairo? ¿Se llama Jairo, no? Me equivoqué. Luciano. La cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto. Ya, es la cantidad inyectada en un minuto, ¿no? Y eso va a depender mucho de la frecuencia que se tenga cardíaca y del volumen sistólico. ¿Cuánto es el volumen sistólico, Luis? 70. 70 del volumen sistólico. Sí. Ya. ¿Y ese volumen sistólico de qué depende? Para que aumente o disminuya. ¿Cómo? Del retorno venoso. Exactamente. Va a depender principalmente de la precarga y de la postcarga, ¿ya? Si la precarga está aumentada, el volumen sistólico también se va a aumentar. ¿Qué era la precarga? Douglas. Estamos haciéndolo porque no hay capacidad. ¿Qué es la precarga, Abigail? Gabriela. ¿Qué es precarga, Said? ¿Qué es precarga? ¿Qué es precarga de ti? No. ¿Qué es precarga de ti? Es el volumen de distensión de las fibras dadas por la carga del volumen telediastólico. Es decir, la presión que ejerce ese volumen a nivel de las fibras cardíacas, estas se más distienden. Y a mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Entonces, si la precarga está aumentada, ¿ya? Entonces el volumen de contracción va a ser mayor. Por ende, el volumen sistólico también va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar la presión arterial. O también depende de la precarga, y esa precarga tiene relación directa con el volumen vascular y el líquido extracelular, y también tiene relación directa con el retorno venoso. El volumen vascular va a estar definido, o sea, si me invento, si 5 litros llegan al corazón, esos 5 litros se tienen que inyectar. Es proporcional la precarga con el volumen que se inyecta. ¿Cuándo tiene, doctor? Y también va a depender mucho del volumen vascular. Si hay mucho volumen vascular, entonces va a haber mayor precarga y por ende mayor volumen sistólico, y eso va a aumentar la presión arterial. ¿Ok? También va a depender mucho la presión arterial de la resistencia vascular periférica. ¿Qué era la resistencia? Es esa fuerza que se va a poner al flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, esta resistencia vascular periférica va a depender mucho de cuál es el radio de la pared arterial. Si hay una dilatación de la pared arterial, la resistencia cae o disminuye, y esa disminución también disminuiría la presión arterial. Pero si la pared arterial se contrae,
¿sí? O decirse vaso contrae, entonces la resistencia va a aumentar y esa resistencia por ende va a aumentar la presión arterial. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O no? ¿Los de atrás me entienden? ¿Sí? ¿Qué factores promueven una vasoconstricción a nivel arteriolar? Daniel, ¿qué factores provocarían una vasoconstricción? ¿Sí? Una estimulación simpática, ¿sí? ¿O no? Cuando hay una estimulación simpática, los receptores adrenérgicos de los vasos sanguíneos son estimulados y por ende hay una vasoconstricción de las fibras musculares. Eso aumenta la resistencia vascular periférica y eso aumenta presión arterial. Esta es una arteria. Aquí está una arteriola. Aquí está todo el lecho capilar. Y aquí hay la vena. ¿Ya? No se olviden que la presión arterial en todo el sistema arterial va a variar un poco la presión. No es la misma la presión aórtica que la presión a nivel arteriolar, o mucho menos la presión a nivel capilar, ¿sí? En las arteriolas hay un esfínter precapilar y ese esfínter precapilar es el que depende muchísimo cuál es la resistencia vascular. Si este esfínter precapilar está contraído, entonces fíjense que aquí la sangre le va a costar más pasar, va a haber más resistencia, y si hay más resistencia vascular también va a haber un aumento de la presión. Generalmente ocurren estas vasoconstricciones arteriolares en procesos simpáticos, cuando uno está haciendo ejercicio, está corriendo. Entonces estos lechos capilares hacen una vasoconstricción, aumentan la resistencia vascular y redirigen el flujo sanguíneo hacia órganos más vitales, como los músculos, como el cerebro, o como a nivel hepático. En cambio, si este esfínter precapilar se vasodilata por estímulos generalmente parasimpáticos, entonces la sangre puede fluir con mayor facilidad hacia el lecho capilar, entonces no hay resistencia, o la resistencia, disminuye, y esa resistencia también va a disminuir, esa disminución de la resistencia también disminuye la presión arterial. Otro factor importante en la resistencia que no tiene que ver con los arteriolas es a nivel de las válvulas. La válvula aórtica, si esta es, por ejemplo, estenosada o fibrosada, la sangre tiene más dificultad al paso, mayor resistencia. Todo eso me va a aumentar la presión arterial. ¿Ok? No se olviden de esos factores. Esta fórmula de acá la van a ver aquí, en año superior. ¿Ya? Depende netamente del gasto cardíaco y netamente de la presión arterial, de la resistencia vascular periférica. Generalmente, la mayoría de pacientes con hipertensión, el factor que más está alterado en ellos es su resistencia vascular periférica, ya porque tienen aterosclerosis, porque tienen otras patologías a nivel vascular que aumentan la resistencia y de manera crónica aumentan la presión arterial. O también otros pacientes tienen alteraciones en el volumen, en el equilibrio hídrico, ¿sí? Entonces, solo quería que se acuerden un pantallazo de esto, porque esto lo han visto con el doctor seguramente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar la presión arterial de una persona? ¿Ya? Antiguamente se usaba un método directo, ¿sí? Es decir, uno agarraba un catete, lo metía en la vena y mediante un aparato de mercurio veía cuánto subía la presión y eso se expresaba en centímetros de agua. Pero no, ahora ya no. Ahora tenemos los métodos indirectos para toma de presión arterial. Y aquí quiero que me entiendan bien. Hay dos métodos indirectos de toma de presión arterial. El método palpatorio y el método auscultatorio. ¿Okay? ¿Cuál es el método palpatorio? En el método palpatorio nosotros provocamos con un brazalete de insuflación una presión a nivel de la arteria braquial y esa presión de la arteria braquial va a cortar el flujo hacia las arterias más distales, como son la arteria radial o la arteria cubital. Entonces, ¿qué se le hace al paciente con la presión palpatoria? Ahorita lo vamos a ver mejor. Se le agarra el brazo, se le coloca el brazalete de insuflación y se va verificando el pulso radial y se empieza a insuflar, ¿sí?
En el momento en que desaparezca el pulso radial, yo desinflo la perilla de insuflación, y en el momento en el que el pulso radial vuelve a aparecer, ese número me marca la presión. La única desventaja de la presión palpatoria es que solo me da la presión sistólica. No tengo datos de la presión diastólica. Generalmente en pacientes con hipertensión, la presión sistólica puede que esté aumentada, pero si y nos interesa más la presión diastólica. La presión diastólica tiene directa relación con la resistencia vascular periférica. Si hay una presión diastólica aumentada, significa que las arterias están con mucha resistencia. Puede que tenga una vasoconstricción arteriolar, puede que haya una aterosclerosis. Es decir, aquí realmente me interesa mucho saber la presión diastólica, y ahí es la que me determina. Porque la presión sistólica se puede elevar, ¿sí? Se puede elevar bastante cuando hacen ejercicio. En nosotros los jóvenes, que tendemos no estar más activos, entre comillas, tiende a estar elevada la presión. Sin embargo, la presión diastólica nunca supera valores anormales, ¿sí? Porque nosotros tenemos muy buena capacidad para regular el flujo arteriolar. En cambio, personas adultas no tienen capacidad de regular el flujo del lecho arteriolar, entonces la presión diastólica va a estar aumentada, ¿ya? Entonces, la única desventaja de la presión palpatoria es que esta presión o que este método de determinación de la presión arterial solo me lanza la presión sistólica. No tengo datos sobre la presión diastólica. En cambio, el método auscultatorio es el que vamos a ver también. Yo coloco el manguito de insuflación y con mi estetoscopio empiezo a insuflar y voy desinflando la perilla de insuflación y voy escuchando unos ruidos, ¿ya? Esos ruidos se conocen como los ruidos de Korotkov, ¿ya? ¿Qué son esos ruidos de Korotkov? Tengo aquí el brazo del paciente, ¿ya? Y aquí está la arteria braquial. Si yo empiezo a generar presión por el manguito de insuflación, entonces yo voy a terminar por comprimir la arteria a la arteria braquial. Entonces no va a haber flujo arterial desde la arteria braquial hacia la parte distal. ¿Ok? Eso a medida que yo voy insuflando el balón o la perilla de insuflación. Pero cuando yo empiezo a desinflar, ya van a ver que, ahorita les voy a mostrar el tensiómetro, va a llegar un punto en que se empiezan a escuchar unos ruidos. ¿Ya? Esos ruidos se llaman los ruidos de Korotkov. ¿Cómo suenan? ¿Y qué significan esos ruidos? ¿Alguien sabe? Si esta arteria está colapsada, en el momento en que se está empezando a desinflar, la sangre quiere pasar, quiere abrir ese estrecho colapsado. Entonces hace golpes, literalmente golpea con esa parte colapsada, entonces eso genera el ruido. Entonces a medida que se va aperturando y se va desinflando, se va aperturando la arteria, entonces la sangre nuevamente vuelve a fluir y ya no se escucha ningún ruido. ¿Ok? Entonces esos dos métodos importantísimos para la toma de presión arterial. La ventaja de la presión, de la toma de presión auscultatoria, me da la presión sistólica y la presión diastólica. Yo puedo determinar mediante ese método, sigue actualizando, nunca me voy a actualizar. La ventaja de ese método es que me da la sistólica y la diastólica. ¿Ya? Yo creo que podemos empezar a practicar. No sé, doctor. Sí, claro, ya debías explicado todo. Sí. Esto de los ruidos de Korotkov, hay que estar, digamos, siempre atentos a que aparezca el primer ruido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando comprimimos con el manguito, pues, este aparato se insufla, se va a inflar alrededor del brazo del paciente, al inflar va a comprimir a la arteria, lo que les decía Josías, y no va a pasar el flujo. De hecho, vamos a poder comprobar que no va a haber el pulso radial, ¿no? Entonces, si empezamos a desinflar, entonces esa compresión termina y empieza a pasar la sangre. Entonces, en este momento, el primer ruido, hay que estar atento, es la presión sistólica. ¿Y cómo vamos a comprobar? Teniendo dos sentidos en alerta, ¿no? y coordinando. Uno es la vista mirando el manómetro. ¿Dónde está la aguja del manómetro?
qué punto de esta gradación. Si escucho el primer ruido en 140, ¿sí? La aguja del manómetro está pasando por 140, entonces ¿qué presión será la sistólica? 140. Y voy a seguir escuchando los ruidos, porque son 2, 3, ¿sí? 4, incluso voy a ir escuchando hasta que escucho el último ruido audible. Si ese está en 90, pasar por la aguja por 90, entonces ¿cuál va a ser la presión diastólica? 90, ¿no? Entonces al primer ruido audible tengo que mirar y oír, las dos cosas que tengo que hacer. Veo y escucho. Al primer ruido audible veo por dónde está pasando la aguja, 140. El último ruido audible, por dónde está pasando la aguja, 90. Entonces 140, 80. O 90, perdón, ¿no? ¿Está claro? Eso es fácil. Ahora, coordinar siempre es difícil al principio, pero 2 o 3 veces que ya uno toma, ya no se olvida más. Me gustaría que todos se acerquen. Ahora que tenemos digitales, Entonces, fíjense, hay tensiómetros manuales. Esos son los más antiguitos, los de pie. Estos son manuales y están los tensiómetros digitales. Generalmente los tensiómetros manuales son los preferidos porque los tensiómetros digitales tienden a tener margen de error, ¿ya? Generalmente en medicina interna les prohíben usar tensiómetros digitales. En otras especialidades más fácil se toma la presión con digital y esto. Partes del tensiómetro importante, este es el brazalete, ¿ya? Este es el brazalete que va a comprimir o va a permitir la compresión de la arteria. Aquí tengo la perilla de insuflación. Esta perilla de insuflación tiene una válvula, ¿sí? Si yo subo de todo la válvula se cierra y si empiezo a inflar, se empieza a inflar el brazalete, ¿okay? Y fíjense que el aire no se va. Si yo desinflo, el aire se va. ¿Me dejo entender? Entonces, esta válvula yo tengo que asegurarme de que esté bien cerrada al momento de la insuflación. Y aquí tengo el manómetro. Este manómetro, fíjense que está graduado en milímetros de mercurio. A medida que yo voy insuflando, ¿ya? Este obviamente lo tengo que colocar en el paciente. El valor del manómetro va subiendo, ¿sí? Y cuando yo lo desinflo, el valor del manómetro baja. Lo que decía el doctor, en la presión auscultatoria tiene mucha importancia el primer y el último ruido de Korofkov, ¿sí? Los demás ruidos son como que, bueno, ahí están ahí, pero el primer ruido me da la presión sistólica y el segundo ruido la presión diastólica. Siempre antes de tomar la presión arterial, y esto se enseña, hay que verificar algunos, se hace una ligera entrevista con el paciente, ¿sí? Sobre si es hipertenso. El paciente ya sabe, algunos ya tienen diagnóstico de años de hipertensión. Sí, tengo hipertensión y estoy con tratamiento hace 15 años. Ok, eso me indica que al momento de tomar la presión tal vez pueda haber una presión aumentada. ¿Qué otras cosas yo puedo preguntarle al paciente? Si el paciente ha realizado ejercicio, si ha consumido alguna cafeína o café, ¿me dejo entender? Son preguntas importantes. O sea, el paciente está tranquilo o está ansioso en el momento en que yo vengo a tomar la presión arterial. Si ustedes lo han visto tal vez en el primer año, me acuerdo yo de eso, el síndrome de la bata blanca, hay pacientes que de solo ver al médico les da ansiedad, les da como que y eso aumenta o falsamente algunos valores como la presión arterial. Entonces, lo que yo me aseguro antes de tomar la presión arterial es siempre explicar al paciente el procedimiento que lo voy a hacer, ¿ya? Y obviamente obtener su permiso y hacer esta pequeña entrevista para verificar algunos datos, si ha hecho ejercicio recientemente, ha consumido cafeína, es hipertenso, ¿no? Una vez que estoy seguro de que no hay nada que me pueda llegar a alterar mi toma de presión arterial, inicio. La más fácil es la toma de presión palpatoria, ¿sí? Pero ¿cuál es la desventaja de la presión palpatoria? Que solo me da la presión sistólica. Solo me da el valor de la presión sistólica. No tengo datos de la presión diastólica. Y a veces me interesa más saber la presión diastólica. ¿Ok? Fíjense, van a ver ustedes en sus tensiómetros, o en los tensiómetros de acá. Fíjense que estos tensiómetros tienen una marca, una flechita. Algunos tienen más visible, dice arteria. Este segmento generalmente va por delante del brazo, ¿sí? ¿Dónde se coloca el manguito, el brazalete? Generalmente se coloca a 2 dedos de la unión antecubital, ¿ya? Es decir, aquí está la unión antecubital del paciente, unos 2 dedos,
y aquí coloco el brazalete de insuflación. Entonces, en este caso, a mí me sirve colocar esto siempre adelante del brazo y simplemente ajusto. No es necesario que lo ajuste fuertemente porque la misma insuflación va a ajustar. La presión palpatoria, para yo hacer esto, primero tengo que buscar el pulso radial antes de hacer cualquier cosa. Entonces yo al paciente le busco el pulso radial. ¿Dónde está la arteria radial? ¿En qué borde? ¿En el borde externo o interno? En el borde externo, relacionado al pulgar. Ahí va a estar el canal radial y ahí es donde yo puedo buscar el pulso radial. ¿Ya? Aquí siento el pulso radial y una vez que yo siento el pulso radial, cierro mi perillita de insuflación, siento la presión radial y empiezo a insuflar. ¿Ya? ¿Hasta cuánto insuflo? ¿Hasta cuándo insuflo? Pregunta así de pensar. ¿Hasta 300? ¿200? ¿Hay un valor definido para insuflar? ¿Qué dicen ustedes? El valor va a depender del paciente. ¿Sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene un brazo, es un paciente obeso, tiene un brazo grueso, tal vez con 180 de presión no voy a comprimir bien la arteria humeral, la arteria braquial. ¿Sí? Entonces va a depender. Generalmente nos dice, a mí me enseñaron, que del pulso radial, cuando desaparece el pulso radial, digamos que el pulso radial desaparece en 120, ¿sí? Ya no siento el pulso radial, aumento hasta 40 más de milímetros de mercurio. O sea, si el paciente de su pulso radial desapareció en 120, hasta 160 lo va a llegar. Si desapareció en 140, hasta 180. Va a depender mucho del pulso radial del paciente. Ustedes, fíjense acá, yo estoy sintiendo, asegúrense sí o sí, lo primero que van a practicar es el sentir el pulso radial de su compañero, porque me acuerdo que una de mis compañeras en medicina interna todavía, el doctor nos pidió presión palpatoria y no sé cómo, así le tomó la presión radial y le dijo 110, le dijo. Y lo vio el doctor tomando así y dijo, ¿estás tomando el pulso radial? Y no, tiene que asegurarse de sentir el pulso radial. Sí, acá yo lo estoy sintiendo. Una vez yo siento el pulso radial, empiezo a insuflar. Fíjense que el manómetro va aumentando en presión. Sigo sintiendo el pulso radial, ahí ya no siento el pulso radial, entonces hasta 40 más. Cuando ya tengo 40 más, empiezo a desinflar. Aquí un costeo de práctica, estas válvulas a veces ¿Qué tanto ya? poquito, que vaya desinflando lentamente. Y empiezo a ver, en el momento en que yo vuelva a sentir el pulso radial, esa es la presión sistólica. ¿Sí? Ahorita no siento. Ahí sentí. ¿Ya? ¿Cuánto estaba? 100, ya 100 y algo. Ahí su presión sistólica. ¿Me dejo entender? Insuflo, siento la presión radial, dejo de sentirla y empiezo a desinflar. En el momento que yo vuelvo a sentir el pulso radial, ese es el valor de la presión sistólica. Punto. Ese es el método palpatorio. ¿Ya? Ahora el método auscultatorio. Voy a botar una mochila. ¿Ok? ¿Qué yo tengo que tomar en cuenta acá? Generalmente, yo coloco esto acá, debería haberlo colocado acá para que sea más facilidad. Para la presión auscultatoria, casi es lo mismo, ¿sí? Según el protocolo, yo debería medir el pulso radial y empezar a insuflar, a empezar con el estetoscopio y 40 más. Y de ahí netamente escucho. Este estetoscopio, fíjense que tiene, para los que nunca, o los que recién están conociendo el estetoscopio, fíjense que tiene unas olivas, estos van en el oído, ¿no? ¿Dónde van o cómo van? Siempre tienen que ir hacia adelante, ¿ya? No puedo colocármelo así, me estaría colocando al revés. Tienen que ir las olivas hacia adelante y tienen que generar presión en mi oído. Sí, tienen que presionar bien. Y aquí está el diafragma. Aquí es donde se amplifican todos los sonidos que se lleguen a auscultar, ¿ok? Entonces me coloco, verifico que se escuche y yo generalmente coloco acá, ¿ya? Y empiezo a insuflar. Siempre tienen que tener esto, practiquen muy bien la técnica, ¿ya? Generalmente una mano es para mi medida de insuflación y la otra mano para sostener el estetoscopio a nivel braquial, ¿ok? Entonces, lo mismo que hemos visto.
me voy fijando el reloj, el manómetro, perdón, y empiezo a insuflar. ¿Hasta cuánto voy a insuflar? 140. Empiezo a escuchar. ¿Qué me interesa? El primer y el último ruido. Vení. Ahí está el primer ruido. Y ahí estuvo el último ruido. 170 más o menos la presión de su compañero. Entonces, verifiquen siempre esas dos cosas. El primer y el último ruido. ¿Le va a costar escuchar los ruidos? Les aseguro que sí al principio. Sí, pero después es fácil. ¿Ya? Entonces esas serían las dos técnicas de toma de presión arterial. Ya. Vamos a practicar. ¿Sí? Fórmense parejas de 2 personas. Hay 10 estetoscopios y hay 4 tensiómetros. Por eso les dije, tráiganse mejor el material ustedes. Así que, ¿quiénes ahorita tienen material propio? Ustedes. Yo. Ya, todos ustedes búsquense a alguien que no tenga material. ¿Sí? No van a trabajar con otra